fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Jesús predica uno de los mensajes más hermosos que podemos contemplar en las Escrituras, llamado el Sermón del Monte, y nos deja saber dentro del mismo que si nosotros prestamos atención a lo que Él enseña dentro de ese sermón, y no solamente prestamos atención, sino que obedecemos lo que Él nos manda a hacer dentro de esa enseñanza, vamos a ser como esa persona prudente que edifica su casa sobre una roca, y que cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades y quieran dar con ímpetu contra la casa no caerá porque tiene un fundamento sólido que es Cristo Jesús, y nosotros pues debemos estar atentos a esos principios que Jesús nos manifiesta en ese maravilloso sermón. Ese sermón ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hemos podido aprender varios principios de ese Sermón del Monte en estos últimos jueves. A esta serie de enseñanzas la he titulado Indestructibles. No intocables, porque claramente el hecho de aplicar los principios que Jesús nos manda a obedecer dentro de este sermón no indica que vamos a ser personas que nunca vamos a atravesar momentos críticos o momentos adversos. Por el contrario, lo que está diciendo es que a pesar de que las tormentas, las tempestades y las lluvias quieran venir con ímpetu para derrumbar nuestra vida, eso será imposible, porque tenemos un fundamento glorioso que nos mantiene fuertes, de pie y peleando la buena batalla de la fe, porque ese fundamento es Cristo Jesús, la roca inconmovible, la roca eterna. Y aprendimos que Jesús comienza esta maravillosa enseñanza del sermón del monte con bienaventuranzas. Y Jesús comienza dándonos el principio más hermoso que puede tener una persona que se rinde al Señor, que es la pobreza de espíritu, el reconocer que sin Él no somos nada y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. La pobreza en el espíritu no significa renunciar a la adquisición de bienes materiales, sino la capacidad de reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Claramente, para una persona que tiene un porcentaje de soberbia, de egolatría dentro de su corazón, escuchar esa palabra de sin Dios no somos nada, eso suele ser incómodo. Pero claramente el Señor lo que está diciendo es, en el reino de los cielos ya hay un rey. Ese rey es Dios soberano, eterno, y Dios no anda buscando hijos para crear un gobierno democrático donde el pueblo le dice a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Me parece demasiada osadía, demasiada altivez de espíritu. Es un rey que gobierna, a ese gobierno se le llama teocracia. Y es allí donde uno tiene que tener humildad, pobreza de espíritu, para reconocer a Dios como el soberano, como ese rey que hace lo que se le pega la regalada gana sin que sus hijos le digan te has equivocado, o quién te crees tú que eres para hacer lo que yo no entiendo o lo que al parecer no me agrada. Pero bueno, si usted quiere aprender más en relación a este principio, usted puede ir a SLN Live y allí puede comenzar a buscar las predicaciones donde hablo lo perjudicial que es para nuestra vida la egolatría. Continúa diciendo que los que lloran son bienaventurados porque ellos serán consolados. No hay nada más triste que no tener dónde refugiarnos cuando nos toca atravesar momentos difíciles, críticos, duros, adversos. Pero la Biblia dice que si nosotros pues somos personas que llevamos una vida devocional a Dios, cuando nos toque atravesar, porque a veces esos vientos que dice Jesús en el epílogo de su sermón, que dan con ímpetu, a veces nos sacan un lagrimón, ¿sí o no? A veces nos generan
tristeza, dolor. Y es allí donde el Señor dice, si en este caminar de fe te toca atravesar un momento duro, te toca atravesar un momento fuerte, no te preocupes, no te voy a abandonar. Si te toca llorar, yo te voy a consolar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús habla que los mansos son bienaventurados porque de ellos es la tierra, ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús también enseña en el cuarto principio del Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no sufrirán la sensación horrible de impunidad que sufre este mundo en medio de tanta corrupción. Pero bueno, ya hemos aprendido lo relacionado con la bienaventuranza a la pobreza del espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahora ingresamos a la quinta bienaventuranza, que es maravillosa. Es maravillosa para aquellos que entienden la importancia de la misericordia en nuestras vidas. Claramente vivimos en un mundo que se revuelca en el rencor, el odio, el resentimiento y la sed de venganza. ¿Sí o no? Simples seres imperfectos, mortales, nos gusta sentarnos en el sillón del juez del universo y nos gusta andar repartiendo condenas a todo el mundo, pero cuando nos toca a nosotros estar sentados en la silla del acusado, levantamos la bandera blanca y pedimos clemencia. Por eso es que es tan importante aprender lo que Dios nos va a enseñar en esta noche. Tiene que ver con la quinta bienaventuranza y es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Voy a hacer una pregunta y quiero que me responda con toda sinceridad. De los que están sentados aquí, ¿cuántos son perfectos, que nunca se equivocan, que nunca le hacen daño a nadie, que nunca le han fallado a nadie, que son personas literalmente perfectas? Levánteme la mano. Si usted no levantó la mano, quiere decir que usted en ocasiones se equivoca, que en ocasiones usted intencionalmente o no, a veces ofende, hace cosas indebidas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros transgredimos la ley? Tenemos una consecuencia. Imagínese por un momento que nosotros caminemos por esta vida sin recibir de Dios misericordia. Creo que nuestra vida sería una calamidad si Dios nos hiciera pagar por todo lo que nosotros en ocasiones hacemos mal. Entonces, Dios es un Dios misericordioso. Y la Biblia dice que para que nosotros podamos garantizarnos la misericordia de Dios, es sumamente importante sembrarla. Lo voy a repetir. Para que nosotros podamos garantizarnos la misericordia de Dios, ¿a cuánto le gustaría vivir en la misericordia del Señor? A ver, ok, a todos, ¿verdad? Ok, para que nosotros podamos garantizarnos su misericordia, la Biblia dice que debemos sembrarla. Pero a veces es un poco paradójico. ¿Cómo nosotros queremos recibir de un Dios perfecto su misericordia y nosotros, siendo imperfectos, no queremos otorgarla a otros semejantes a nosotros
imperfectos también. Esto es interesante, pero en esta competencia que nosotros tenemos como humanidad de siempre andarnos comparando con el pecado del otro para ver si si el otro comete un pecado más atroz que el mío, por lo general tenemos una regla bastante inclinada hacia nosotros. Por alguna curiosa razón tendemos a pensar que el pecado que nosotros o el error que cometemos siempre tiene que ver con la inocencia o con esa flaqueza humana que nos toca atravesar. Pero el que hace el error que comete el del frente, la falta, el pecado que comete, siempre es con premeditación, malvado, perverso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos entender la importancia de ser seres misericordiosos. ¿Por qué? Porque la misericordia que nosotros emitamos nos dejará saber qué tan llenos de Dios estamos. Una persona que se jacta de no perdonar, una persona que se jacta de enjuiciar a sus coterráneos, entonces es una persona que tiene una osadía bastante pronunciada que a la postre le va a jugar en contra. Pero le va a jugar en contra porque claramente el Señor en este sermón nos proporciona la importancia de la misericordia. Claramente Jesús, para ponerlo en contexto, se encuentra con un pueblo adoctrinado en una ley mosaica que exigía el ojo por ojo y el diente por diente. Pero también se le habían sumado otro tipo de mandamientos que no estaban incorporados dentro de la ley de Dios. Los fariseos y los saduceos habían construido una teología que básicamente ponían cargas sobre los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesús dice, bueno, hay una parte de su teología que ustedes la han incorporado a la enseñanza teológica de Israel y ustedes están enseñando como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, para un pueblo que, estaba muy adoctrinado en relación a que podía ejecutar la venganza, que se creía un pueblo, cuando digo un pueblo estoy hablando de lo que es la casta religiosa, se creían superiores hacia todas las demás etnias que componían el mundo y se sentían aún superiores al judío de a pie. Es decir, al que tenía al que era judío por parte del pueblo étnicamente, pues ellos, los que estaban en la parte, se podría decir, religiosa, en la casta, en la cúpula, ellos se creían que eran mejores. Entonces Jesús tiene que venir a construir una teología en relación a la misericordia basada en el amor, basada en el corazón del Señor. Y hoy por hoy hay muchas personas que están padeciendo este flagelo de no experimentar la maravillosa misericordia del Señor, porque se la pasan todo el tiempo juzgando y condenando a sus semejantes. Y esto creo que va a ser de mucha importancia que prestemos atención. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir. Porque la misericordia que emitamos a nuestros semejantes determinará qué tan llenos del amor de Dios estamos. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es misericordia. Vamos a ir avanzando. Misericordia es compadecerse sinceramente por los que sufren y brindarles ayuda. Es proporcionar perdón a quienes hieren u ofenden. Y usted dirá, bueno, sí, pastor, muy linda la definición. Y hay gente que lo tiene muy claro en cuanto a definición.
El problema comienza a surgir, a suscitarse cuando le toca ponerlo por obra. Porque la misma persona que dice hoy, y claro, pastor, que hay que perdonar, si Dios me perdonó a mí, obvio. Ay, pastor, si usted supiera lo que Dios me perdonó a mí, yo estoy tan agradecido, tan agradecida con el Señor, pastor, usted no tiene idea. Y mira, Dios te dice que tenemos que perdonar, obvio, pastor, obvio. Claro que hay que perdonar. Hay que ser demasiado soberbio como para no perdonar. Y vos decís, bueno, entendió. Pero de repente sale esta misma noche o mañana alguien en el trabajo, en la familia, un hermano, cualquiera, le hace una ofensa y se agarra una rayota de amargura así, mi hermano, que después hay que liberarlo de 25 legiones. Demoníaca. Pero entonces vos decís, ¿verdad? Entonces la misma persona que hoy, que tal vez nadie le hizo nada, te dice, obvio que hay que perdonar, es la misma persona que cuando le hicieron algo te dice, es que usted no sabe lo que me hizo. ¿Se entiende? Entonces, quiero que vayamos adentrándonos en esto porque es muy importante. Es muy importante. La misericordia preserva nuestro corazón de cosas que contristan al Espíritu Santo. La misericordia nos abraza y nos hace parecernos cada vez más a nuestro Señor y Salvador. Que al fin y al cabo esa es la meta que debe tener todo creyente. Parecerse cada día más al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, la palabra misericordia proviene del latín, es una palabra compuesta en tres palabras, miseri, que significa miseria, es interesante, misere, que significa miseria o necesidad, misericor, que tiene que ver con el corazón, misericor, que es cordis, que indica corazón, y la última palabra ia, misericordia, que expresa hacia los demás. Entonces, la misericordia hace que nosotros podamos tener un corazón perdonador hacia las miserias de los demás. Esto es interesante. Entonces, escuchen esto, que la misericordia puede manifestarse por medios materiales como, a ver, ¿cómo nos damos cuenta que estamos manifestando misericordia? Bueno, por medio de dar albergue, de dar de comer, por ejemplo. Vamos a suponer, con esto no estoy diciendo que usted meta a cualquiera dentro de su casa, por favor, que no estamos en días como en la antigüedad, que habían ladrones, sí, pero ahora se han multiplicado, triplicado. Entonces hay gente que hay que tener cuidado, pero claramente eso no indica que por tener cuidado ahora le cerremos la puerta a todo el mundo, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, pero viste que hay gente que dice, ay, yo no quiero que nadie me invada mi privacidad. Y no solamente que no hace nada por albergar a nadie, sino que al fin y al cabo ni siquiera le proporciona algún tipo de ayuda para donde la persona pueda ir a encontrar algún tipo de auxilio en esa necesidad de albergue. Pero sigue diciendo, pues, a ver, la misericordia se puede manifestar no solamente con dar albergue, con dar de comer. ¿Sí o no? Viste que hoy día la gente, a ver, suele pasar. ¿Hay gente que pide plata para los vicios, para la droga? Sí, pero no todos. Entonces, a ver, no le querés dar dinero porque tenés miedo de que se lo vaya a gastar en droga, en alcohol, en vicio. Bueno, cómprale algo de comer y dale algo de comer. Esto es interesante, mi hermano. Pero viste que hoy día la gente, ¿qué me importa si no tenés dónde dormir? ¿Qué me importa si hace 2 días que no comes? That is not my problem. Yo tengo mis problemas y no tengo tiempo para andar pensando qué problema puede estar teniendo mis semejantes, mi prójimo. ¿Qué me interesa? Y después, cuando queremos justificar nuestra falta de misericordia, decimos, ¿algún pecado oculto tendrá? Porque para que esté así. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. Viste que hay gente que se encierra tanto en sus propios problemas, en sus propios rollos,
que a veces termina siendo sin misericordia para con los demás. Hay que tener mucho cuidado. Mucho más, eso pasa mucho aquí en esta ciudad. Cuando estamos tan enfocados en nuestro éxito personal, esta ciudad te demanda exitismo, te demanda que tú, a ver, estás en Miami, brother, vamos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Las cosas. Entonces, no me voy a detener mucho, quiero avanzar lo más que pueda en esta noche. Dar de beber, no vino. Vestir al que no tiene, ayudar al enfermo, brindar perdón sincero al ofensor, dar buenos consejos a quien está atribulado, consolar a los que están tristes, entre otros. O sea, todo eso te deja saber cómo el corazón está caminando en dirección a la misericordia, ¿sí o no? O sea, de repente alguien no necesita albergue, no necesita comida, no necesita ropa, no está enfermo, pero está pasando por una tribulación, un problema. Y la persona que no tiene misericordia dice, ya demasiado problema tengo yo para que te me venga a llenar la cabeza. Tómatela, no te quiero escuchar. Quizá no se lo dicen, lo piensa y se va. Entonces Dios, ¿qué está viendo? A veces Dios te pone una persona porque quiere que le hables, que lo consueles, que tengas misericordia, que se te muevan las entrañas. Mira, hay que tener al lado y decirle, Escuche, la misericordia no se puede confundir con la lástima. La lástima es un sentimiento temporal y no procura un acto bondadoso. En cambio, misericordia es compadecerse de la desdicha de los demás, conmoverse en las entrañas y ofrecerles ayuda. Mira lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora, la misericordia es una virtud sobresaliente de los hijos de Dios. La misericordia es un indicador que revela qué tan llenos estamos del amor del Señor. ¿Cuántos están llenos del amor de Dios? A ver, nadie se puede esta noche justificar diciendo, ay, pastor, nadie puede amar como Dios ama. Porque hay gente que se justifica de esa manera. No. Todos nosotros podemos amar como Dios ama. ¿Usted está diciendo que somos dioses? No, la Biblia dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que, a ver, Dios no nos está mandando a ser misericordiosos y amorosos en nuestro amor humano, porque nuestro amor humano claramente es un amor, es un amor condicional, es un amor limitado, es un amor que por lo general solemos solamente llevarlo no al corazón, sino a los genitales. Por eso que la gente confunde el amor de Dios con el amor erótico. Pero el amor de Dios es ágape. No tiene que ver con los genitales, tiene que ver con el espíritu. No tiene que ver con el interés, a ver qué te puedo sacar. Tiene que ver con la incondicionalidad. El amor de Dios es espiritual, porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, bondad, templanza, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, esto es interesante porque vamos a adentrarnos profundamente en lo que realmente es un indicador en relación a la misericordia, para que la podamos detectar y saber cómo funciona. A ver, la misericordia es un tema que nosotros podríamos tomarnos muchísimos jueves aquí para abarcarla, pero trataré de extraer dos pilares importantísimos en relación a la misericordia. Escuchen esto que es interesante. La verdadera misericordia está compuesta por benignidad
desinteresada. Subraya esa palabra benignidad. O sea, la tiene en la mente, ¿verdad? Benignidad, que también es un fruto del Espíritu. Es una benignidad desinteresada y compasión genuina. Es decir, la misericordia tiene dos pilares fundamentales que consisten, en primera instancia, con la forma en que actuamos con quienes no nos aman. Y en segunda instancia, por cómo reaccionamos ante las necesidades de nuestro prójimo. A ver, permítame especificarle un poquito. La misericordia tiene dos pilares. Una se manifiesta por cómo nosotros actuamos, cómo tratamos a quienes no nos aman. Pero también el otro brazo, el otro pilar de la misericordia es cómo nosotros reaccionamos ante la necesidad. Es decir, nadie nos hizo nada, pero yo estoy viendo una necesidad. Entonces la misericordia se deja ver, tiene dos pilares bien marcados. ¿Cómo yo puedo saber si soy una persona misericordiosa? Bueno, tengo que examinarme cómo reacciono ante la gente, cómo actúo ante la gente que no me ama. Porque ahí tiene que ver la misericordia más que nada con el perdón. Y después, cómo reacciono ante la necesidad, que ahí ya tiene que ver con la compasión. Hay gente que tiene un pilar trabajado, pero el otro no. Y esto es importantísimo. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo actúa el misericordioso ante el mal proceder de las personas. Según Dios, ¿cómo debe usted o cómo debe actuar una persona que tiene misericordia? ¿Cómo debe proceder ante las malas acciones de las personas para con nosotros? Vamos a ver si usted reacciona así. ¿Cuántos misericordiosos hay acá? A ver, levánteme la mano. 3 nada más. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos. Vamos a ver, Jesús nos enseña cómo debe actuar una persona misericordiosa ante el mal proceder de la gente. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 en adelante. Pero a vosotros, los que oís, os digo, en primera instancia, amad a vuestros enemigos. Claro, puedo agarrar y decir, no, pero pastor, pará. Yo soy misericordioso, pero no soy tonto. Pero no soy bobo. No, ¿qué es eso de andar amando a mis enemigos? No, a mí déjame con ojo por ojo y diente por diente. A mí déjame con esa teología que es la que me gusta, es la que puede saciar mi sed de venganza. No me vengas a decir ahora que yo tengo que amar a mi enemigo. Claramente nosotros, tenemos enemigos o alguien presume o pretende ser nuestro enemigo. Se supone que usted y yo estamos llenos del amor del Señor y no andamos gestionando enemigos por el mundo. Sin embargo, por el simple hecho de tener a Dios reinando en nuestro corazón, hay gente que nos va a odiar no por lo que hacemos, sino por a quien tenemos viviendo en nuestro corazón. Ahora, claramente, si yo digo, por ejemplo, hoy, le digo a un judío, no, tú tienes que amar a tus hermanos palestinos. Y de repente le digo a un ucraniano, tú tienes que amar a los rusos, son vecinos. Claramente ya ahí uno dice, bueno, pastor, hasta ahí no, ahí solo Dios. Claro, es que la misericordia es un atributo de Dios, no de los hombres. Y por eso que Dios sabe muy bien que nadie puede ser misericordioso si no cuenta con su amor ágape en el corazón, reinando. Y Dios sabe muy bien que ese amor ágape no se gestiona dentro de un estudio bíblico, se gestiona con el Espíritu Santo, llenando el alma, la mente, el espíritu y el corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es un sentimiento humano, el amor de Dios es un fruto del Espíritu. Entonces comienza diciendo y dice el Señor, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen.
Pastor, tú me estás diciendo que el Señor lo que dice es no solamente que debo amar a un enemigo, sino que al que me aborrece yo le tengo que hacer un bien. Sí. Y a los que me maldicen, bendecirlos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es decir, alguien dijo una mentira de ti. ¿Qué es eso de andar ofendiéndote, llenándote el corazón de amargura, de resentimiento, guardándole rencor? ¿Qué es eso de andar pidiéndole, Señor, o te lo llevas o te lo mando? Bueno, pero entonces, pastor, ¿qué se debe hacer? A ver, cuando alguien, porque pastor, eso me pone a mí tan mal. A mí me saca el viejo hombre, pastor, yo me bajo de la cruz. Pará. Ascensor que te subiste y bajás cada 5 minutos, pará. A ver, acá Jesús está siendo muy explícito. ¿Cómo debo reaccionar yo ante la calumnia? Es decir, cuando alguien dice una mentira, porque eso es una calumnia. Cuando alguien miente acerca de ti, miente con la intención de dañar tu reputación, miente con la intención de hacerte daño. ¿Qué debe hacer, pastor? Le voy para arriba y le pongo 4 galletas. No. Jesús dice, esa persona que te calumnia, tú tienes que ir a orar. Y uno dirá, pero pastor, pero eso es una locura. ¿Vos te pensás que Jesús está enseñando esto porque le gusta el sadomasoquismo espiritual y emocional? No. Jesús está enseñando esto porque a medida que tú le haces un bien al que te aborrece, amas al que te ve como enemigo, oras por el que te calumnia, lo que estás haciendo es proteger tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón, mi corazón, determina el rumbo de nuestra vida. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando alguien te calumnia, lo hace con la intención de herirte, lo hace con la intención de destruirte, lo hace con la intención de amargarte la vida. Pero cuando tú te pones a orar por esa persona, tu corazón se previene de ese sentimiento, de esa raíz que a la postre te puede llevar a dejar de alcanzar la gracia del Señor. Y entonces tú te pones a orar y, número 1, tu corazón es protegido. Número 2, esa alma, Dios tiene misericordia de esa alma. Y número 3, el diablo es avergonzado. Claro, yo sí, usted dirá, ay pastor, pero ¿sabes por qué hay tanta gente cristiana hoy caminando en una desdicha terrible? Porque esto casi no se enseña. Porque a la gente le enseñan a vengarse de una manera subliminal. Quien te criticó en tu proceso no es digno de caminar contigo bajo tus bendiciones. Quien no te acompañó en el momento de tu dificultad, quien te criticó en el momento de tu proceso, no es digno de disfrutar tu mesa de éxito. Capisci? Entonces está la gente diciendo, es verdad, ¿sabes lo que te está dando veneno? Veneno. Porque está como ese dicho que dice, la venganza es un plato que se come frío. Entonces hay mucha gente diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué las cosas no se me dan? Y Dios dice, porque andás muy... Estás muy teológicamente capichi. Pensando que estás entrando a un nivel de revelación profundo, lo que has entrado es a un nivel de intoxicación profunda. Capisci?
al que te hiera en la mejilla, no es digno de caminar contigo. ¿Qué debemos hacer con el que nos pega en la mejilla? Esto no está hablando de una figura literal, que alguien vino y te pegó de verdad, y entonces vos agarrás y dices, para, no te vayas, vení. Claramente lo que Jesús está diciendo con al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, lo que está diciendo es, no dejes que esa bofetada ahora entre a tu corazón. O sea, preséntale la otra como diciendo, no le guardes rencor por lo que te hizo. Por ejemplo, Pedro le pregunta en cierto momento a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofendiere? ¿Hasta 7 veces? Como diciendo, no, Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, métele un juicio, mételo preso por descarado. Sabrán que quien habló es de Cuba. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mire lo que le voy a decir. Hay gente que por no negar la túnica, o sea, que por negar la túnica, murió. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Si vas caminando por la calle, de repente viene un ladrón y te dice, dame las zapatillas, dame la campera, ¿qué es lo que tenés que hacer? Dáselo. No, a mí me costó y a mí no para. Porque esa persona no sabe si está drogada, si tiene problemas psicológicos. Tu vida vale más. Lo que Jesús está diciendo acá es, no se lo niegues. Si te lo pide, dáselo. No se lo niegues, porque tu vida vale más que ese pedazo de trapo que le estás negando. Tu vida vale más que ese transportation, que ese carro que te compraste. Tu vida vale más. No la pierdas por querer retener lo que se puede reemplazar. Tu vida es irreemplazable. Ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis, a ver, toca a tu vecino y decirle, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada de ello, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que Jesús está diciendo es, para vivir en la misericordia de Dios hay que ser benigno. Y la benignidad se deja ver en cómo trato a los malos e ingratos. Pero para que tú puedas vivir en esa dimensión de misericordia, debemos entender que no podemos lograrlo en nuestras propias fuerzas humanas, porque para nuestra mentalidad humana, lo que acabamos de leer, es imposible. Por eso que Dios dice, no, es que yo sé que para ti es imposible. Y yo te pongo estos parámetros para que entiendas que si no estás lleno del Espíritu Santo, no lo puedes llevar a cabo. Es decir, para que cuando nosotros podamos decir, yo vivo en la misericordia de Dios, no tengamos lugar para jactarnos humanamente. Porque cuando podamos alcanzar esa dimensión de espiritualidad, de caminar en la misericordia del Señor, lo único que nos quedará por decir es,
gracias a Dios, es que yo puedo caminar en su misericordia. No tengo nada de que jactarme. Porque viste que hay gente que dice, esta persona es re buen humano, pero es re bueno. Es re bueno. Es una persona súper humana, súper misericordiosa, súper benigna. Es un ser humano ejemplar. Mentira. Mentira. No existe un humano con esa característica de misericordia. Solamente el amor de Dios, la benignidad de Dios reinando en nuestro corazón puede ayudarnos a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso y benigno, aún con los buenos, pero también con los malos y con los ingratos. Dios es maravillosamente misericordioso. Mira lo que dice la Biblia, le voy a leer varios pasajes. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es totalmente la antítesis nuestra. Nosotros somos lento para la misericordia y grande para la ira. Dice el Salmo 145:8, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 86:15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 57:10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y acá quiero dejar una verdad establecida en el corazón de todos. ¿Qué quiero enseñarles con que Dios es maravillosamente misericordioso? Es que a veces nosotros nos llenamos tanto de culpa por lo que hemos hecho, que sabemos que está mal, y a veces pensamos que ya Dios no nos va a perdonar. Que Dios, hay un límite que Dios tiene, que dice, bueno, hasta allí no me da el amor para perdonarte. Y hay gente que en esa encrucijada emocional hasta termina quitándose la vida. El mejor ejemplo puede ser Judas. Él pensó que haber entregado al Señor por 30 monedas de plata no había forma de que pudiera alcanzar la misericordia de Dios. Y esa culpa lo carcomió de manera tan profunda que terminó quitándose la vida. Hay personas quizás que dicen, pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonar a un asesino? Pregúntele a Saulo de Tarso, que terminó siendo el apóstol Pablo a las naciones. ¿Usted cree que Dios puede perdonar a un traidor? Pregúntale a Pedro. No, Pedro también traicionó a Jesús, lo negó y lo maldijo. ¿Usted cree que Dios puede perdonar a una persona, pastor, que haya sido el autor intelectual, haya mandado a matar, haya contratado a un sicario para que vaya y le quite la vida a otra persona? Pastor, ¿usted cree que Dios lo puede perdonar? Pregúntale a David. El rey David mandó a matar al esposo de una mujer con la cual él se había acostado y le había dejado un hijo. La mayoría de los salmos están llenos de la expresión grande es tu misericordia, de que David lo entendió muy bien David.
David sabía que era merecedor, era reo de muerte. Según la ley, David no tendría que haber seguido viviendo. Tendría que haber sido lapidado juntamente con Betsabé. Pero Dios es grande misericordia cuando uno se arrepiente. No es que Dios fue permisivo, no es que Dios hizo acepción de personas, es que Dios vio que David, en el Salmo 51, no se justificó, no procuró la reputación propia por encima del pecado que había cometido. Cosa diferente fue la de Saúl, que Saúl, ante el pecado, lo que él le pedía a Dios era que no lo expusiera públicamente. O sea, le importaba más su reputación que lo que había hecho, que la desobediencia que había tenido. Sin embargo, David dijo: mira, yo lo único que te pido, quítame el reino, quítame lo que se te dé la gana, eso es secundario. Lo único que te pido ante este pecado que he cometido delante de ti es que no quites tu Santo Espíritu de dentro de mí. Eso es lo que te pido, que no quites de mí. Por eso es que hay mucha gente que hoy piensa que ya Dios no tiene propósito con su vida porque tal vez transgredió su ley, pecó, y piensa que ya Dios, como una especie de simple mortal, le guarda rencor o lo perdona de una manera condicional, como hacen muchas mujeres, mi hermano, que le perdonan al marido y después cada 5 minutos le sacan en cara todo lo que le perdonaron. Se metió el Señor. Los hombres no, los hombres somos más perdonados. Nosotros perdonamos, lo tiramos al fondo del mar a los 5 minutos. Ya después nos olvidamos. Pero las mujeres. Es una broma, mi hermano. A ver, Dios no es rencoroso. Dios es misericordioso. Y si uno se arrepiente, pastor, o sea que usted me está diciendo que si yo hoy me arrepiento de verdad por todo lo que he hecho, eso atroz que yo hice, esa cosa horrible que yo hice, si yo me arrepiento, ¿Dios me perdona? Sí. Pará. No solamente que Dios te perdona, Dios agarra ese pecado que cometiste o esos pecados que cometiste, lo tira al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Ese es nuestro Dios, misericordioso y todopoderoso. Entonces, escuchen esto que es interesante. Efesios, yo cada vez que leo esto, para mí es un aliciente para mi alma, para mi espíritu. Porque le voy a decir algo, acá nadie está en el reino de Dios por ser bonito. Aquí nadie dice, bueno, a mí Dios me llamó porque no le quedó otra. Si yo soy buena gente. Dios dijo, che, a este hay que traerlo para mi reino, porque mirá qué pedazo de gente que es. Todos éramos reos de muerte. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie era bueno. Pastor, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no soy buena gente? A ver, te lo voy a decir en inglés. You are not good. Nadie es bueno. Hay uno solo bueno. Dios. Él es el único bueno. La Biblia dice, no hay ni siquiera uno justo. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos sido salvos, rescatados, redimidos por los méritos de Cristo Jesús, redimidos por su sangre preciosa. Gracias a la misericordia del Señor, hemos nosotros podido acercarnos a Él y estar en Él, nacer en Él, vivir en Él. Por eso que cuando yo leo este pasaje de Efesios, me recuerdo la transición que Dios hizo en mi vida, rescatándome del reino de las tinieblas
y trasladándome al reino de su Hijo Jesús. Él cambió la simiente que había en mí, una simiente pecaminosa, vendida al pecado y a una eternidad sin Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, que es rico en misericordia, no esperó que yo cambiara para salvarme. No es que Dios de repente dijo, bueno, cuando yo vea que cambiaste, entonces ahí sí te voy a perdonar. Como hay mucha gente que hace eso. Cuando yo vea un cambio te perdono. No, la gente cambia porque por lo general recibe un perdón inmerecido. ¿Me hago entender? Si Dios hubiese esperado a que tú y yo cambiásemos para perdonarnos, ¿cuántos estaríamos con Él ahora? ¿Cuántos? ¿Sabe lo que nos hizo cambiar a nosotros? El perdón de Dios. El perdón de Dios. Cuando tú le otorgas a una persona el perdón, la persona por lo general tiende a cambiar, a corregir lo deficiente. A otras no, pero ya es problema de la persona. ¿Se entiende? Dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Cómo estábamos? Muertos. Pastor, pero si que yo sepa, estaba vivo. No, tú estabas respirando, tú tenías vida biológica, no tenías vida espiritual. Tu espíritu, mi espíritu, antes de conocer al Señor, estaba muerto, separado de Dios. Y dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira o hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, toca a tu vecino, a ver, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hoy día podemos tener esa certeza de despertar en los brazos eternos de Dios cuando nos toque salir de este caparazón de carne, por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, por su misericordia. Ahora, si Él, que es Dios perfecto, tuvo misericordia de nosotros, seres imperfectos, ¿quiénes somos nosotros, seres imperfectos, para posicionarnos en un lugar de no perdonar a nuestros semejantes imperfectos como nosotros? ¿Se entiende? ¿No le parece mucha osadía que un Dios perfecto perdone a seres imperfectos y que seres imperfectos le digan a otro ser imperfecto, I'm not perdonated you, I not forgive you, no te perdono, tú no te mereces mi perdón? Really? What's wrong with you? ¿Te olvidaste lo que Dios te perdonó a ti? ¿O pensás que Dios no te perdonó mucho? Por eso que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero la persona que dice, bueno, pastor, sí, yo era un poco travieso, yo me recuerdo que por ahí
Yo me recuerdo que a veces salía a la calle y cuando pasaba una vieja yo le decía, señora de mucha edad, y salía corriendo. Yo era re pecador, pastor. Pastor, yo era recontra mí. Si usted supiera lo que yo hacía, pastor. Yo iba por las casas, tocaba el timbre y salía corriendo. Pará, malvado, malvada, pará. Entonces hay gente que piensa que dice, bueno, a mí Dios me perdonó. Sí, obvio, sería demasiada osadía de mi parte pensar que yo soy perfecto. Pero hay gente que es mucho más perversa. Bueno, esa gente que realmente reconoce que no se trata de si cometió pecados más atroces que otros. No, la persona que entiende lo que Dios le perdonó, que básicamente es la vida. Dios le perdonó. Esa persona va ahora a dar por gracia lo que por gracia recibió. ¿Dios te perdonó por gracia? Sí. Bueno, ahora ve y haz tú lo mismo con tus semejantes. Perdona, 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 perdona. Ora por tus enemigos, bendice a los que te calumnian, ora por ellos, ora por ellos. Eso es ser misericordioso en Cristo Jesús. Amar y perdonar a quienes nos hacen daño. Pastor, ¿y si yo decido no vivir en esa dimensión de misericordia que usted está hablando? Vamos a ver qué dice la Biblia. La misericordia nos recuerda que seremos medidos con la misma vara que medimos a los demás. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me voy a tomar un minuto más, pero me lo voy a tomar porque yo creo que es muy necesario. Una persona que decida no vivir en la misericordia de Dios es una persona destinada a la derrota. Esa persona, escuche, va a vivir bajo cielos de bronce. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Por más que usted vaya, decrete, establezca, demande, pacte, llame a todo el ejército del mundo a que ore por usted, si no aplica la misericordia de Dios, está destinado al fracaso. Los cielos serán de bronce y sus oraciones nunca, ni siquiera serán oídas por Dios, mucho menos contestadas. Dios no escucha, Dios no contesta las oraciones de la gente que no tiene misericordia. No es una sugerencia. Sed, esa palabra sed es un mandato, no es una sugerencia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hay mucha gente que se queja con Dios, que está todo el tiempo quejándose, reprochándole a Dios cosas, porque los sueños no se le terminan de cumplir, las puertas no se le terminan de abrir, y comienzan a frustrarse, a desanimarse. Y Dios dice, no, es que no te veo caminar en mi misericordia. Cada vez que alguien te calumnia, te llenas el corazón de amargura. Cada vez que alguien te quita algo, ya querés ir a vengarte. Cada vez que alguien te maldice, le pagás con la misma maldición. No. No te puedo derramar mi gracia y mi favor y mi misericordia si sigues actuando así. Cada vez que alguien te dice algo que no te gusta, la raíz de tristeza, de dolor, de amargura, de bronca es más grande que tu propio cuerpo. Entonces es importante esto.
Yo sé que, yo sé que no es un tema que le guste escuchar a la carne. A la carne no le gusta ser misericordiosa. A la carne le gusta recibir misericordia. ¿Sí o no? A la carne le gusta que le den misericordia, pero no le gusta otorgarla. Por eso es que es muy importante en estos tiempos estar atentos. Y Jesús lo enseñó y dice: muchachos, ustedes son seres imperfectos. Please listen to me. Ustedes son seres imperfectos, por ende necesitan la misericordia de Dios en sus vidas. Ustedes no podrán ser personas exitosas, bendecidas, porque son imperfectos. Y para que ustedes puedan caminar en esa dimensión de bendición, deben caminar bajo la misericordia de Dios. Pero para que ustedes puedan caminar bajo esa misericordia, ustedes tienen que ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ellos recibirán misericordia. ¿Quiénes? Los que siembran la misericordia de Dios, que es una misericordia benigna, que no es una misericordia selectiva. Es una misericordia que no hace acepción de personas. Es una misericordia que se atreve a orar por el que le calumnia, que se atreve a bendecir al que lo maldice, que se atreve a no vengarse por aquel que le estafa, que decide perdonar al que le hace daño, que decide no guardarle rencor a aquel que le ha metido una bofetada en el alma o en la cara, donde quiera que sea. Pero pastor, eso es imposible. Para la carne es imposible, pero para el Espíritu no, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu es el que nos hace caminar en ese fruto maravilloso de ser misericordiosos y manifestar la misericordia de Dios en esta tierra. ¿Sabes por qué hay tanta gente que hoy no viene corriendo a los pies del Señor? No porque Dios no le quiera dar misericordia. Es que los representantes de Dios le ponen un cartel donde le dicen: acá no puedes entrar. El Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. La iglesia necesita recuperar la misericordia de Dios en acción, fluyendo en sus vidas. Me dio no sé qué, el otro día estaba conversando con alguien y me dijo: ¿sabes qué? En la peluquería, en el salón donde yo trabajo, la mayoría de todos los trabajadores dicen que son cristianos. Es decir, yo vivo en un ambiente de trabajo donde la mayoría son cristianos. Es un salón de mujeres. Dice: te hablan del amor de Dios, te predican de la salvación de Cristo, pero lo que convence a esa gente da pena. Se ponen a hablar mal de este pastor, a hablar mal del otro hermano, a hablar mal de esto. Dice: al final borran con el codo lo que escriben con la mano. Entonces la gente que ellos se quieren ganar para Cristo, le predican de Cristo, pero después se ponen a conversar y esa persona se está haciendo las uñas o se está haciendo el pelo. Y entonces esa persona que está escuchando que alguien le está predicando de Cristo, también está escuchando que se están conversando la otra: ¿te enteraste de lo que hizo fulano? ¿Y viste lo que hizo Mengano? Ay, ese es un descarado, ese no es cristiano. No, es... La Biblia dice que hay que tener cuidado con lo que uno conversa, porque eso puede ser para perdición del oyente. Lucas capítulo 6 versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad
y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena. Mire, escuche esto. Espere. Escuche esto. Algunos han agarrado este versículo de dad y se os dará solamente, o sea, lo agarran desde ahí, parten desde ahí para lo que tiene que ver con el asunto del billete. Pero el contexto no está hablando de billete. El contexto está hablando de no juzgar, no condenar y perdonar. Cuando habla de dad y se os dará, no está hablando de billete. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De perdón, de misericordia. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos, porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. A ver, diga conmigo, ese dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, no está hablando de dinero. Está hablando de misericordia. Está hablando de no hacernos jueces de la creación, porque hay un solo juez del universo. Ahora, eso indica, pastor, que uno, por ejemplo, que hay gente que pasa, que sucede, que por miedo a no caer en juzgar, entonces no dice lo que está mal. No, la Biblia nos manda a juzgar las cosas, no a las personas. La Biblia nos manda a juzgar las enseñanzas, no al maestro. ¿Me hago entender, verdad? Entonces, uno como cristiano puede juzgar si una enseñanza es de Dios o no es de Dios. Sí. Lo que no podés es tomarte la atribución de decir, ahora esa persona se va a quemar en las pailas del infierno porque yo lo decreto. No. Sí, porque hay gente que por miedo a no caer en eso de juzgar, piensa que hay que callarse la boca y no exponer las enseñanzas malas que se dan. No, la Biblia nos manda ¿a qué? Nos manda a escudriñarlo todo, desechar lo bueno, desechar lo malo, retener lo bueno. La Biblia nos manda a probar los espíritus para ver si son o no son de Dios, ¿se entiende? La Biblia también nos manda a que nosotros debemos ser oidores de la palabra. O sea que nosotros debemos ser personas sensatas. Ahora, no podemos ponernos en el plan de jueces del universo o creernos mejores que los demás. Al fin y al cabo, aquí hay un solo bueno, hay un solo juez, hay un solo Padre, hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay un solo Espíritu Santo, una sola fe. Él es en todos, por todos y con todos. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿tenemos las características que Dios nos enseñó? Todos debemos preguntarnos, ¿reaccionamos bien ante la ofensa? A ver, ¿cuántos les agarra ganas de vengarse cuando alguien le hace una ofensa? A ver, a ninguno. Padre, ¿qué es esto, Señor? Es importante, diga conmigo, cuidar el corazón. Quien preserva la pureza del corazón caminará bajo cielos abiertos. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Póngase la mano en el corazón y dígale, Señor, esta noche te doy gracias por tu palabra. Perdóname si no he caminado en tu misericordia. Ahora entiendo por qué muchas de las situaciones que me ha tocado atravesar. Perdóname, Señor, y que tu Espíritu Santo me ayude a ser misericordioso como tú lo eres, Señor, a ser benigno como tú lo eres, a caminar en tu amor. Derrama de ese amor en mi espíritu para que pueda manifestar tu misericordia a mis semejantes, Señor. Perdono a quienes me han herido. Perdono
a quienes me han estafado. Perdono a quienes me han calumniado. Perdono a quienes me han maldecido. Los perdono, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Protégelos del mal. Hazlos volver a ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.